Unos 30 países participaron en la Primera Guerra Mundial, pero seamos sinceros, no todos tuvieron el mismo impacto. Hoy vamos a clasificar el desempeño de las naciones usando una tier list. Revisaremos las principales contribuciones de cada participante para decidir de una vez por todas quiénes fueron los que más rindieron y quiénes quedaron por debajo de las expectativas. Por cierto, voy a omitir a las naciones que tuvieron impacto mínimo, así que, aunque el reino de Siam sí envió 1.300 hombres y seguro que lucharon con valentía, no aparecerá en el video. Sin más preámbulos, ese es lo mejor, de es lo peor, empecemos. Bélgica. A menudo se minimiza Bélgica como el simple corredor por el que los alemanes pasaron para llegar a Francia. Sin embargo, muchos ignoran lo decisiva que fue realmente su contribución. Mire este mapa. En 1914, Alemania estaba en una posición complicada. Enfrentaba una guerra en dos frentes, lo que dividiría sus fuerzas. Para evitarlo, idearon el plan Schlieffen, que consistía en una invasión relámpago para sacar a Francia de la guerra antes de que Rusia tuviera tiempo de movilizarse. Como puedes ver, la velocidad era la clave. Como la frontera francesa estaba fuertemente fortificada, los alemanes querían atravesar Bélgica, aprovechar su terreno abierto y usar sus ferrocarriles para mover tropas y suministros con rapidez. Alemania entonces presentó un ultimátum simple. Bélgica, permítenos el paso hacia Francia. Nos iremos lo antes posible y cubriremos cualquier daño. Si te niegas, serás nuestro enemigo. A pesar de la amenaza inminente, Bélgica dijo no, y siendo sinceros, no estaba en una posición de hacerlo. Verás, Bélgica se fundó con la idea de ser siempre un estado neutral, y eso la volvió bastante relajada en asuntos militares. Su ejército de campaña era pequeño, unos 120.000 hombres, de los cuales solo una fracción eran profesionales. Su armamento reflejaba décadas de presupuestos ajustados y prácticamente no tenían vehículos motorizados, dependían de caballos e incluso de perros para el transporte. Por eso, los alemanes esperaban como mucho una resistencia simbólica y pusieron la mira en Lieja. Lieja era una ciudad defendida por 12 fuertes. Era clave porque controlaba las principales líneas ferroviarias hacia Francia. El plan era capturarla y usar esas vías para ejecutar rápidamente su estrategia. Los alemanes estimaban que tomar la ciudad les llevaría como máximo 2 días. Sin embargo, se equivocaron. Los belgas ofrecieron una fuerte resistencia inicial y los alemanes no lograron capturar ninguno de los fuertes en el asalto inicial. Eso fue porque los fuertes eran bastante sólidos, estaban construidos en hormigón reforzado y estaban parcialmente bajo tierra, lo que dificultaba atacarlos. Sin embargo, a medida que la batalla se prolongaba durante días, los alemanes recurrieron a obuses pesados y modernos, contra los que las fortificaciones no estaban diseñadas para resistir. El bombardeo hizo imposible seguir defendiendo, y finalmente el último fuerte se rindió. El asedio había terminado, pero había tomado casi 2 semanas en vez de los 2 días que Alemania había previsto. Ahora bien, ¿recuerdas que los alemanes querían Lieja para acceder a los ferrocarriles? Pues esos ferrocarriles ya no existían. Buscando frenar a los invasores, los belgas sabotearon sus propias vías férreas, puentes y túneles apenas comenzó la invasión. Eso les funcionó muy bien. Los alemanes tuvieron que invertir un tiempo valioso reparando la infraestructura de sus enemigos, solo para poder transportarse. Un mes después del inicio de la invasión, solo 300 millas de las 2.500 millas de la red estaban operativas. Por eso, las tropas y los caballos alemanes tuvieron que agotarse transportando suministros por kilómetros. Al final, todo el proceso de abrirse paso por Bélgica le tomó a Alemania casi 3 semanas, y eso dio tiempo a los aliados para prepararse. Eventualmente, los alemanes se acercaron al corazón de Francia, pero los aliados lograron detenerlos en la batalla del Marne, poniendo fin a sus esperanzas de una victoria rápida. Esa derrota alemana se debió en gran parte al colapso logístico y el agotamiento humano. Aunque para eso hubo varios factores, creo que todos podemos estar de acuerdo en que Bélgica merece parte del mérito. Por último, mira con más detalle este mapa. Bélgica pudo mantener esa franja de territorio hasta el final de la guerra. Nunca fueron completamente ocupados, y es que los belgas literalmente inundaron su propio país para frenar el avance alemán. Para octubre de 1914, Bélgica había perdido el 90% de su territorio y estaba a punto de ser completamente ocupada. Para evitarlo, el rey belga ordenó abrir las compuertas del río y la inundación resultante convirtió el campo de batalla en un enorme lago que los alemanes no pudieron cruzar. Así, los belgas conservaron parte de su territorio hasta el final de la guerra, y eso fue algo crucial porque evitó que los aliados fueran flanqueados en la famosa carrera hacia el mar. Para una nación pequeña, ese nivel de resistencia es absolutamente increíble. Por eso los voy a poner en la tier B. Francia. Puedes decir lo que quieras sobre Francia en la Segunda Guerra Mundial, pero en la primera es innegable que cargaron con gran parte del peso de la guerra. No empezaron bien, a decir verdad. Al inicio del conflicto, los franceses lanzaron su propia ofensiva contra Alemania. Seguían una doctrina de ataque total, centrada en el espíritu de lucha y cargas a bayoneta,
más que en la estrategia defensiva, y por supuesto eso no iba a funcionar en esta guerra. Esa estrategia anticuada le costó a Francia 300.000 bajas en solo el primer mes. Sin embargo, a pesar del fracaso inicial, lograron un punto de inflexión decisivo en la batalla del Marne que mencioné previamente. Para entonces, los alemanes ya se acercaban a París y los franceses hicieron todo lo posible para detenerlos. En una historia famosa, utilizaron 600 taxis de París para transportar 6.000 refuerzos al frente. Los conductores tuvieron que bajar a sus pasajeros diciéndoles que el viaje se cancelaba porque tenían que ir a la guerra. Aunque el impacto militar real de los taxis del Marne fue limitado, se convirtió en un poderoso símbolo de unidad nacional y la victoria francesa en el Marne fue crucial. De no haber frenado el avance alemán, es posible que París hubiera caído. Ahora bien, Francia no solo cargó con la mayor parte del peso al comienzo, tuvo que sostener la mayor parte del desgaste de la guerra en el frente occidental hasta el final. Por ejemplo, en los años intermedios del conflicto, sufrió pérdidas enormes en grandes batallas. La batalla de Verdún fue la batalla más larga de toda la guerra. Fueron 10 meses de combate contra los alemanes que buscaban desangrarlos. Aunque los franceses lograron mantener la línea, pagaron con casi 400.000 bajas. Y en la batalla del Somme, aunque los británicos se llevaron la peor parte, los franceses también tuvieron pérdidas masivas. Incluso en los últimos meses del conflicto, cuando ya habían llegado millones de refuerzos estadounidenses y británicos, los franceses seguían siendo responsables de sostener más de la mitad del frente, es decir, más que Estados Unidos y Gran Bretaña juntos. Claro, era de esperarse ya que defendían su propio país, pero eso no debería restar mérito al precio que pagaron por la victoria aliada. Los franceses movilizaron 8.4 millones de hombres, y el 70% de ellos se convirtió en una baja, con 1.3 millones perdiendo la vida. Por supuesto, Francia aportó mucho más que soldados. Fue el corazón industrial de la causa aliada. Al final de la guerra, la industria francesa había producido más aviones que Gran Bretaña y Alemania juntas, y también fue el principal proveedor de tanques y artillería para las recién llegadas fuerzas estadounidenses. Por último, Francia aportó el cerebro estratégico de la victoria final. Durante años, los aliados sufrieron un liderazgo fragmentado, con cada ejército actuando por su cuenta, pero eso cambió con la creación del Mando Supremo Aliado. Bajo el mando del mariscal francés Ferdinand Foch, los aliados por fin empezaron a operar como una fuerza coordinada. Bajo su liderazgo, los aliados pudieron aguantar la ofensiva de primavera alemana de 1918, y luego, cuando llegó el turno de contraatacar, Foch coordinó eficazmente los refuerzos británicos y estadounidenses para lanzar la ofensiva de los 100 días. Ese fue el empuje final que por fin puso fin a la guerra. Claro, el Mando Supremo Aliado fue un esfuerzo de grupo y todos hicieron su parte, pero aún así es imposible negar que el liderazgo francés desempeñó un papel muy importante en su éxito. En resumen, Francia hizo más que cualquier otro aliado en el frente occidental. Soportó la carga principal de contener a Alemania, equipó a sus aliados y fue el cerebro detrás de la ofensiva final. Tier A. Rusia, la mayor potencia en la guerra y la única que no llegó hasta el final. Sobre el papel era la fuerza más temible de Europa. Entró en el conflicto con un ejército enorme y una reserva de hombres que parecía inagotable, pero pronto demostró que los grandes números no lo son todo. En 1914, el ejército ruso invadió Prusia Oriental con la esperanza de capturar la capital alemana mientras estaban ocupados combatiendo en Francia. A pesar de superar al enemigo 3-1, la ofensiva fue un completo desastre. Las fuerzas alemanas más pequeñas los aniquilaron por completo y los obligaron a retirarse en el caos. La campaña le costó a Rusia 240.000 bajas frente a 40.000 de Alemania. La derrota fue tan humillante que un comandante ruso se quitó la vida antes que informar del fracaso al zar. Sin embargo, aunque aquella ofensiva fue un desastre para Rusia, sí logró algo en el oeste, aliviar la presión sobre Francia. Verás, durante la guerra, cada vez que los aliados estaban bajo presión en el frente occidental, los rusos lanzaban una ofensiva en el este. Incluso cuando no alcanzaban su objetivo principal, obligaban a Alemania a desviar recursos críticos. Por ejemplo, la invasión de Prusia Oriental que acabo de mencionar forzó a Alemania a retirar 80.000 hombres del frente occidental. Eso creó puntos débiles en sus líneas durante los días más críticos de la campaña del Marne, perjudicando su esfuerzo. Sin embargo, el mejor ejemplo de cómo forzaron a Alemania a desviar recursos fue la ofensiva Brusilov en 1916, considerada por muchos la operación aliada más exitosa de toda la guerra. Rusia lanzó un asalto masivo contra Austria-Hungría que la dejó al borde del colapso. Para salvar a su aliado, Alemania tuvo que enviar divisiones enteras desde el frente occidental. Aunque eso sí logró frenar el avance ruso, el daño ya estaba hecho. La pérdida de las fuerzas en el oeste obligó a Alemania a suspender sus ofensivas en Verdún. Yo diría que la mayor contribución rusa fue acelerar el colapso de Austria-Hungría. Durante la ofensiva Brusilov, los austrohúngaros sufrieron pérdidas enormes, hasta 670.000 bajas. A partir de entonces dejaron de funcionar como una fuerza independiente y eso influyó decisivamente en su caída final. Sin embargo, aunque la ofensiva fue una crisis enorme para sus enemigos, también llevó a Rusia al límite.
La campaña le costó más de 1 millón de bajas, aumentando la presión sobre una economía ya agotada y alimentando el descontento general. Para entonces la población estaba hambrienta, exhausta y furiosa con un gobierno que consideraba incompetente y desconectado de la realidad. En 1917 todo ese malestar estalló en revolución. El zar abdicó y aunque un gobierno provisional tomó el poder, la población ya no quería tener nada que ver con la guerra. Aún así, el nuevo gobierno lanzó una última ofensiva desastrosa y tras meses de caos, los comunistas tomaron el poder y sacaron formalmente a Rusia del conflicto. El colapso ruso permitió a Alemania transferir más de 40 divisiones al frente occidental y lanzar la ofensiva de primavera de 1918. Con esos refuerzos, los alemanes rompieron por fin el estancamiento y avanzaron 60 kilómetros, dejando a París alcance de artillería de larga distancia. En otras palabras, la caída de Rusia provocó una de las crisis más desesperadas para los aliados. Como puedes ver, Rusia no estuvo a la altura de las expectativas. Sí, alivió una presión inmensa en el frente occidental y sí jugó un papel clave en el colapso de Austria-Hungría. Sin embargo, fue a costa de su propia existencia. Tier C. Rumania. La entrada de Rumania en la guerra fue un auténtico desastre. Formalmente estaba aliada con las potencias centrales, pero desde hacía tiempo tenía puestos los ojos en territorios de Austria-Hungría. Regiones como Transilvania tenían grandes poblaciones de etnia rumana, así que estaban esperando la oportunidad para poder reclamarlas e integrarlas a su reino. Por eso decidieron esperar. 1916 parecía el momento perfecto para hacer una jugada. Rusia acababa de lanzar la ofensiva a Brusilov y Austria-Hungría estaba al borde del colapso. Los rumanos entonces aprovecharon y se unieron a los aliados. La frontera en Transilvania estaba prácticamente indefensa, así que parecía un objetivo alcanzable. Rumania movilizó una fuerza masiva y lanzó un ataque sorpresa por la noche, avanzando 80 kilómetros dentro de Austria-Hungría. Pero, tras el éxito inicial, fueron completamente aplastados. Las potencias centrales respondieron con una enorme contraofensiva y para finales de año, Rumania había perdido la mitad de su ejército y 3/4 partes de su territorio. Y lo peor, se convirtieron en un salvavidas para sus enemigos. Verás, en 1916, las potencias centrales sufrían grandes escaseces debido al bloqueo aliado y necesitaban recursos para poder sostener su esfuerzo de guerra. El territorio rumano era muy rico, especialmente en grano y petróleo, y por eso las potencias centrales reaccionaron tan rápido. Vieron la oportunidad y millones de toneladas de recursos fueron exportadas, ayudando a las potencias a seguir en la lucha. Pero, ¿qué pasó con la oportunidad dorada? ¿No se suponía que las potencias centrales estaban débiles? Bueno, la idea era que Rumania entrara en la guerra cuando la invasión rusa estuviera en su punto más alto. En vez de eso, perdieron 2 meses enteros regateando por más territorio en las negociaciones. Cuando los rumanos finalmente entraron en la guerra, la ofensiva ya se había detenido y las potencias centrales empezaban a recuperarse. El primer ministro rumano sabía que habían perdido su oportunidad y que el desastre era inminente, pero para entonces ya no podía dar marcha atrás. Además, si bien su ejército tenía un número considerable de soldados, carecía de experiencia real. Verás, acababan de ganar la Segunda Guerra Balcánica, pero lo hicieron marchando sobre una Bulgaria indefensa. En realidad, no combatieron. Mientras Bulgaria estaba ocupada luchando con otros países, Rumania vio la oportunidad, declaró la guerra y avanzó en territorio búlgaro. Como no había nadie en casa para defender, Bulgaria tuvo que rendirse, y así Rumania terminó ganando la guerra. Por esa victoria los rumanos tenían el ego inflado y no se habían preparado como se debe. Ahora bien, siendo justos, los rumanos demostraron que sí podían luchar bajo un liderazgo competente. Francia envió una misión militar que reorganizó el ejército rumano, logrando victorias impresionantes en 1917. Sin embargo, lamentablemente, esos éxitos llegaron demasiado tarde. Rusia colapsó ese año y dejó a Rumania completamente aislada. Los rumanos firmaron un tratado humillante que los obligó a salir de la guerra y pasaron la mayor parte de 1918 prácticamente como una colonia de las potencias centrales. En resumen, los rumanos cambiaron de bando, entraron tarde, lo hicieron fatal y perdieron la mayor parte de su país en tiempo récord. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que al final sí consiguieron todo lo que querían. A finales de 1918, cuando Alemania ya se derrumbaba, los rumanos vieron otra oportunidad. Enviaron tropas a la ya colapsada Austria-Hungría y aseguraron su control sobre Transilvania. Gracias a un tecnicismo anularon el tratado de paz que habían firmado y volvieron a declarar la guerra a Alemania. Todo eso pasó 24 horas antes de que Alemania se rindiera. Realmente todo un personaje. Tier D. Austria-Hungría. La guerra comenzó con Austria-Hungría decidida a invadir Serbia y sacarla del conflicto rápidamente. Al fin y al cabo, ellos eran una gran potencia. ¿Qué podía salir mal? Pues, muchas cosas. Los austrohúngaros lanzaron 3 invasiones distintas, pero los serbios rechazaron cada una de ellas. Incluso cuando lograron capturar la capital, no pudieron mantenerla por mucho tiempo. En unos días, los serbios lanzaron una contraofensiva que obligó al ejército a retirarse en completo caos.
De hecho, la retirada fue tan caótica que un observador dijo que parecía que estaban volando en vez de retirándose. En el este, las cosas tampoco fueron mejor. Rusia se movilizó más rápido de lo esperado e invadió Galitzia. Austria-Hungría no pudo contenerlos y sufrió pérdidas enormes. Solo cuando intervinieron los alemanes al fin lograron estabilizar el frente. Así que para finales de 1914, Austria-Hungría no había cumplido ninguno de sus objetivos y en cambio había sufrido 1.2 millones de bajas. El año siguiente fue algo mejor. En 1915 lanzaron una ofensiva junto a Alemania y lograron romper las líneas rusas, obligándolos a retroceder profundamente en su territorio. Además, Serbia finalmente cayó cuando las potencias centrales lanzaron una ofensiva combinada que los serbios no pudieron resistir. Sin embargo, no todo eran buenas noticias. Italia también entró en la guerra del lado de los aliados, abriendo un nuevo frente. Como Alemania estaba ocupada en el oeste, no podía enviar mucha ayuda, así que Austria-Hungría tuvo que encargarse sola. Lograron defender su frontera, sí, pero a un costo humano enorme. 1916 marcó el principio del fin. Rusia lanzó la ofensiva Brusilo que mencioné previamente y tomó a Austria-Hungría por sorpresa. Muchas de sus mejores tropas estaban combatiendo en Italia y los comandantes en el frente no estaban realmente preparados. En pocas semanas los rusos avanzaron de forma espectacular y divisiones enteras austrohúngaras se rindieron. Aunque la ofensiva se detuvo cuando llegaron los alemanes, el daño ya estaba hecho. Austria-Hungría había perdido la mitad de su ejército en ese frente, más de 600.000 hombres. Quedó militarmente quebrada y desde ese momento dejó de actuar como una fuerza independiente. Al año siguiente lograron un gran avance en Italia, en la batalla de Caporetto. Junto a Alemania infligieron enormes bajas y los italianos retrocedieron más de 150 kilómetros. Sin embargo, no pudieron aprovechar la victoria e Italia terminó por recuperarse. 1918 fue el capítulo final del imperio. El hambre, la moral por los suelos y los reclamos de independencia de sus distintos pueblos hicieron que la guerra se volviera insostenible. Intentaron una última ofensiva contra Italia, pero fracasó estrepitosamente. El golpe final llegó en la batalla de Vittorio Veneto. Cuando los italianos atacaron, el ejército austrohúngaro simplemente se desintegró. Muchos soldados se amotinaron e intentaron volver a casa. En pocos días, más de 400.000 soldados se rindieron y fueron capturados. La guerra terminó con un armisticio en noviembre y con él el colapso oficial del imperio. Clasificar el desempeño de Austria-Hungría es una paradoja. Por un lado, cuando actuaron por su cuenta, no rindieron como se esperaría de un imperio que impulsó tanto para poder iniciar la guerra. No lograron derrotar a la diminuta Serbia por su cuenta. En Italia quedaron atrapados en un sangriento estancamiento y constantemente necesitaron que Alemania los rescatara frente a Rusia. Y lo peor es que esos eran algunos de los participantes menos preparados del conflicto. Por otro lado, es innegable que desempeñaron un papel muy importante. A pesar de sus fracasos constantes, durante años sostuvieron más o menos 3 frentes, absorbiendo enormes golpes en nombre de las potencias centrales. Realmente fue una campaña llena de tropiezos, pero tampoco era una tarea muy sencilla. De un gran imperio se esperaría más, sí, es verdad, pero algo de mérito sí se merecen. Tier C. Italia. Italia entró en la guerra en 1915 esperando una victoria rápida contra Austria-Hungría. Después de todo, habían visto lo mal que su rival se había desempeñado en el primer año del conflicto. En lugar de eso, quedaron atrapados en una terrible pesadilla agotadora. El frente italiano era uno de los terrenos más hostiles de toda Europa. Los acantilados escarpados y las montañas heladas hacían que tanto el combate como la logística fueran un auténtico infierno. Entre 1915 y 1917, ambos ejércitos libraron 11 batallas casi idénticas a lo largo del infame río Isonzo. El jefe del Estado Mayor italiano, Luigi Cadorna, lanzó oleada tras oleada de asaltos frontales prácticamente suicidas contra posiciones fortificadas en la montaña. Cuando estos ataques fracasaban, no cambiaba de estrategia. En su lugar, culpaba a los soldados de cobardía e incluso llegó a ejecutarlos. El resultado de esta locura fueron ganancias mínimas al precio de 640.000 bajas italianas. En 1917, el estancamiento finalmente se rompió, pero fueron las potencias centrales quienes lo lograron. En la batalla de Caporetto, las fuerzas austroalemanas rompieron la línea usando tácticas de infiltración y obligaron a los italianos a retirarse más de 150 kilómetros en completo caos. Los italianos perdieron enormes cantidades de artillería y suministros y unos 280.000 soldados fueron capturados. Fue un desastre tan grande que hasta el día de hoy la palabra Caporetto se utiliza como un sinónimo de colapso total. Sin embargo, algo positivo sí salió de la tragedia, y es que al fin hubo un cambio de liderazgo. Cadorna fue despedido y el nuevo jefe del Estado Mayor detuvo los ataques suicidas e introdujo reformas para reconstruir el ejército. La eficacia de esas reformas quedó demostrada en 1918, cuando el ejército italiano repelió una gran ofensiva austrohúngara y luego pudo lanzar su propia ofensiva. En la batalla de Vittorio Veneto, las fuerzas italianas lograron una victoria decisiva. Capturaron a más de 400.000 hombres austrohúngaros y destrozaron al ejército.
La lucha en el frente italiano había terminado. Italia era la ganadora. Entonces, ¿cómo clasificamos a Italia? Diría que su contribución se resume en 2 puntos. Primero, abrieron un nuevo frente que obligó a Austria-Hungría a dispersar aún más sus recursos. Segundo, asestaron el golpe final al imperio en la batalla de Vittorio Veneto en 1918, la que acabo de mencionar. Sin embargo, eso no es tan impresionante como suena. De hecho, algunos ni siquiera consideran Vittorio Veneto una batalla real, dada la condición del ejército austrohúngaro. Para ese entonces, Austria-Hungría ya se estaba desmoronando completamente, estallaban revoluciones internas entre sus distintas etnias y muchas unidades simplemente abandonaban el frente. Hace un momento mencioné que los italianos capturaron casi 500.000 de hombres en esa batalla. Lo que no mencioné es que la mayoría fue capturada debido a un error de comunicación. Los austrohúngaros no comunicaron correctamente la fecha del armisticio y ordenaron cesar el combate a sus soldados 24 horas antes de que realmente entrara en vigor. Los italianos se aprovecharon de esto al máximo y en ese lapso capturaron a 350.000 hombres para tener más ventaja en las negociaciones de paz. A Italia se le ha llamado la menor de las potencias centrales y es fácil entender por qué. Su mayor victoria fue contra un ejército colapsado de un imperio que ya se desmoronaba, y la guerra les costó más de 2 millones de bajas. Tier D. Bulgaria. Cuando Bulgaria se unió a las potencias centrales en 1915, inclinó la balanza de inmediato. Se sumó a la invasión en curso contra Serbia, flanqueándola y desbordándola por completo. Serbia cayó en apenas 6 semanas y el país entero fue ocupado en los meses siguientes. Esa victoria dio continuidad territorial a las potencias centrales, creando un corredor vital para transferir armas y recursos entre ellas. Ese enlace fue muy importante. Por ejemplo, permitió al Imperio Otomano recibir más ayuda y sostener así su esfuerzo de guerra. Cuando los otomanos empezaron a recibir artillería pesada por tren, los aliados comprendieron que la campaña de Galípoli estaba perdida y abandonaron la invasión. La eficacia de Bulgaria continuó en 1916. Rumania se unió a los aliados y atacó a Austria-Hungría, pero las potencias centrales reaccionaron con rapidez. El ejército búlgaro jugó un papel clave en la contraofensiva y cercó a las fuerzas rumanas. En pocos meses, casi todo el país estaba ocupado, y las potencias centrales se apoderaron del grano y el petróleo rumanos, que necesitaban desesperadamente para sobrevivir al bloqueo aliado. Mientras todo eso ocurría, los búlgaros también combatían en el sur. Durante 3 años, Bulgaria fue la principal fuerza encargada de sostener el frente macedonio. Allí se enfrentaron a una enorme coalición multinacional que incluía tropas de Gran Bretaña, Francia, Grecia, Serbia, Italia e incluso Rusia. Los aliados intentaron romper el frente en múltiples ocasiones, pero Bulgaria resistió. A finales de 1917, casi 600.000 soldados aliados estaban atascados allí, sin poder ser enviados a frentes más decisivos. Sin embargo, el éxito búlgaro no duró para siempre. De hecho, su colapso fue bastante repentino. En septiembre de 1918, los aliados lanzaron una gran ofensiva para sacar a Bulgaria de la guerra. Tras un intenso bombardeo, explotaron una brecha en la línea y los búlgaros no pudieron contenerlos. Los soldados se retiraron en desorden y muchos desertaron. El ejército colapsó en apenas 4 días y el país firmó un armisticio. Ahora, si los búlgaros estaban peleando tan bien, ¿por qué su colapso fue tan repentino? Bueno, aunque los soldados búlgaros estaban motivados y disciplinados, su país era muy pequeño y carecía de industria. Dependían casi por completo de préstamos y equipo alemán. Pero para finales de 1917, Alemania apenas podía sostener su propio esfuerzo de guerra, así que ya no podía ayudar tanto a sus aliados. Los alemanes retiraron tropas y equipo del frente macedonio, pese a las súplicas desesperadas de Bulgaria. Ver cómo desaparecía la ayuda, justo cuando las fuerzas aliadas crecían, hizo que sintieran que su frente estaba siendo abandonado. Si a eso le sumamos la grave escasez de alimentos y ropa, no es difícil entender por qué los soldados se amotinaron y el ejército colapsó. Lo más irónico es que podemos ver mejor la importancia de Bulgaria en su derrota. Cuando Bulgaria se rindió, desencadenó un efecto dominó que arrastró al resto de las potencias centrales. Era algo así como el pegamento que mantenía todo unido. Como sostiene el historiador Richard C. Hall, si Bulgaria no hubiera sostenido el frente macedonio durante tanto tiempo, las potencias centrales podrían haber colapsado tan temprano como en 1916. Realmente pegaron por encima de su peso. Tier A. Serbia. En proporción a su tamaño, yo diría que Serbia tuvo uno de los mejores desempeños de toda la guerra. Cuando comenzaron los combates, todos esperaban que la pobre Serbia desapareciera del mapa. En cambio, terminó por humillar a Austria-Hungría. El ejército serbio repelió la invasión inicial de los austrohúngaros, derrotó a los invasores y los obligó a retirarse en completo caos. Intentando salvar su prestigio, Austria-Hungría lanzó 2 invasiones más, pero estas también fueron fracasos muy costosos. Para finales de 1914, la campaña había terminado. Serbia había defendido su territorio con éxito, infligiendo el doble de bajas de las que recibió. Sin embargo, el año siguiente trajo un giro brutal.
El país fue golpeado por una catastrófica epidemia de tifus que mató a más personas que las que Austro-Hungría había causado el año anterior. Y para empeorar las cosas, las potencias centrales lanzaron otra invasión, esta vez liderada por Alemania. El agotado ejército serbio intentó resistir, pero el golpe final llegó cuando Bulgaria se unió al ataque y los flanqueó. No había forma de ganar esta vez, y pronto todo el país fue ocupado. Sin embargo, los serbios no estaban dispuestos a rendirse. El alto mando serbio puso todas sus esperanzas en la supervivencia y ordenó a la población retirarse a través de las heladas montañas de Montenegro y Albania. El plan era mantener vivo al ejército, confiar en los aliados y, con suerte, regresar algún día como una fuerza formidable. De las 400.000 personas que participaron en la retirada, menos de la mitad sobrevivió. El resto sucumbió al hambre, las enfermedades o a las temperaturas bajo cero de la montaña. Fue un sacrificio enorme, pero al final la apuesta dio resultado. Los aliados evacuaron a los supervivientes del ejército serbio a una isla griega, donde fueron reentrenados y reequipados. Esos hombres fueron desplegados en el frente macedonio en el año 1916, donde volverían a enfrentarse a los búlgaros una vez más. Tras luchar en el frente por años, los serbios finalmente tuvieron su revancha en 1918. En la batalla de Dobropole, el ejército serbio, reforzado por los franceses, rompió por fin la línea búlgara, desatando el caos en sus filas. Los búlgaros no pudieron reorganizarse y huyeron, y el país pronto firmó un armisticio. Los serbios regresaron a su patria, y para noviembre todo su reino estaba liberado. Es fácil ver por qué Serbia fue tan impactante. En el primer año de la guerra mantuvo ocupados a casi 400.000 soldados austrohúngaros, arruinando sus planes de una victoria rápida. Si los serbios no hubieran resistido como lo hicieron, Austro-Hungría habría tenido un frente menos de qué preocuparse, y casi medio millón de hombres disponibles para combatir contra Rusia. Además, se negaron a rendirse incluso cuando su país estaba completamente ocupado por las potencias centrales. Esa decisión permitió que el ejército literalmente regresara de entre los muertos y lograra el avance decisivo en el frente macedonio. Y como vimos, esa victoria contra Bulgaria fue el primer dominó en la caída de las potencias centrales. Tier A. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano entró en la guerra con la fama de ser el hombre enfermo de Europa. Incluso antes del conflicto, las grandes potencias europeas ya estaban planeando cómo repartírselo. Sin embargo, aunque al final perdió, ofreció mucha más resistencia de la que cualquiera anticipaba. Los otomanos no empezaron con fuerza. En el frente del Cáucaso intentaron una ambiciosa maniobra de cerco contra las fuerzas rusas en Sarikamish, pero los rusos reaccionaron y lograron aplastarlos. Al final, entre los combates y el clima extremo, sufrieron pérdidas devastadoras. El 70% de sus hombres se convirtieron en bajas y decenas de miles murieron congelados. Mientras tanto, en el sur intentaron apoderarse del Canal de Suez contra los británicos, pero aquello también terminó en un desastre. La ofensiva fracasó por la combinación del clima, problemas logísticos y las defensas británicas. Esos fracasos iniciales convencieron a los aliados de que el imperio estaba al borde del colapso, así que, creyendo que podían sacarlo de la guerra con un golpe certero, lanzaron la campaña de Galípoli. Lo que esperaban que fuera una victoria rápida se convirtió en uno de los mayores desastres aliados de toda la guerra. Durante 8 meses, los otomanos defendieron con ferocidad. A lo largo de la campaña, los aliados comprometieron 500.000 de hombres, pero no lograron romper las líneas otomanas. Finalmente, tras 250.000 bajas y sin ninguna victoria a la vista, abandonaron la invasión. La campaña terminó. Los otomanos habían sufrido tantas bajas como los invasores, pero al menos habían defendido su tierra. Yo diría que el Imperio Otomano aportó 2 contribuciones enormes a las potencias centrales. Primero, estranguló la economía rusa. Los otomanos cerraron los estrechos de los Dardanelos para impedir que llegaran importaciones a Rusia. Era prácticamente la única ruta marítima operativa todo el año. Al cerrarla y defenderla, aislaron económicamente a Rusia, acelerando la escasez y la inestabilidad dentro del país. Eso contribuyó de forma decisiva a la crisis interna que terminaría desencadenando la revolución. Segundo, los otomanos inmovilizaron enormes recursos aliados. Gran Bretaña en particular tuvo que desviar grandes cantidades de tropas y suministros, aliviando la presión sobre las potencias centrales en Europa. A decir verdad, el primer ministro británico Lloyd George estimó más tarde que la intervención otomana había alargado la guerra al menos 2 años. Puede que esa sea una exageración, pero demuestra lo seriamente que se percibió su impacto. Con el tiempo, sin embargo, los aliados comenzaron a desgastarlos poco a poco. En los últimos años de la guerra, los británicos avanzaban cada vez más en territorio otomano. Los otomanos siguieron luchando con dureza e infligieron fuertes bajas, pero la presión terminó siendo insostenible. Para 1918, años de pérdidas, escasez y deserciones habían dejado el ejército vacío por dentro. El golpe final llegó cuando Bulgaria abandonó la guerra, cortando la conexión del imperio con Alemania. Aislados y exhaustos, los otomanos firmaron un armisticio, se rindieron. En los años siguientes, el imperio fue completamente desmantelado.
Entonces, ¿cómo clasificamos al Imperio Otomano? Perdieron la guerra, la mayoría de sus ofensivas fracasaron y su imperio estaba demasiado deteriorado para sobrevivir el conflicto, pero su impacto fue innegable. Aceleraron el colapso ruso e inmovilizaron enormes recursos aliados en varios frentes. No fueron los mejores, pero rindieron mejor de lo que muchos esperaban. Tier C. El Imperio Británico. En esta sección me refiero a todo el Imperio Británico, es decir, las fuerzas combinadas del Reino Unido, Canadá, Australia, India, ya te haces la idea. Empecemos entonces por su desempeño en el frente occidental. Al inicio de la guerra, los británicos contaban con una pequeña fuerza profesional conocida como la Fuerza Expedicionaria Británica. Sus soldados eran tácticamente brillantes, pero su número era insuficiente para la magnitud del conflicto que se avecinaba. En las primeras batallas en Bélgica, esa fuerza estuvo a punto de ser aniquilada intentando frenar a los alemanes. Aunque sí ayudaron a ralentizar el avance alemán, las enormes bajas provocaron una crisis total. Necesitaban más hombres. La respuesta fue transformar ese pequeño ejército profesional en un enorme ejército ciudadano. La expansión comenzó con voluntarios, y más tarde se sostuvo mediante el servicio militar obligatorio. Sin embargo, este nuevo ejército carecía de experiencia, y los años intermedios de la guerra se convirtieron en un periodo de lesiones sangrientas. El mejor ejemplo de esto fue la Batalla del Somme de 1916. Tan solo el primer día, los británicos sufrieron 60.000 bajas, y al final de la batalla sumaron unas 400.000. Aunque la batalla alivió la presión sobre Verdún y también desgastó a los alemanes, realmente fue un golpe durísimo para el ejército. Pero los británicos aprendieron y se adaptaron. Durante los 2 años siguientes, trabajaron en integrar infantería, tanques, aviación y artillería en una fuerza con cohesión. Esas nuevas tácticas se pusieron a prueba en 1918, cuando Alemania lanzó las ofensivas de primavera. Los británicos resistieron en una defensa desesperada que les costó 400.000 bajas, pero finalmente los aliados lograron detener el avance alemán. Cuando llegó el momento de contraatacar, los británicos desempeñaron un papel clave. En la ofensiva aliada de los 100 días, capturaron más prisioneros y piezas de artillería que cualquier otro ejército aliado. Junto a franceses y estadounidenses, destrozaron las líneas alemanas y forzaron su rendición. El ejército británico en el frente occidental había pasado de ser una pequeña fuerza a convertirse en una de las más grandes y poderosas. Ahora, más allá de Europa, Gran Bretaña convirtió el conflicto en una verdadera guerra mundial. En Oriente Medio terminó por quebrar la resistencia otomana, y en África desmanteló gran parte del imperio colonial alemán. También intervino en Italia y Macedonia, ayudando a estabilizar esos frentes. Sin embargo, todo eso es poco comparado con su verdadero aporte. Me refiero a su poder marítimo. La Marina Real Británica desempeñó un papel fundamental en la victoria aliada. Su control de los océanos permitió transportar tropas y suministros desde todos los rincones del mundo. Su arma más importante, por supuesto, fue el bloqueo naval. Al cortar el acceso de Alemania a las importaciones, los británicos fueron asfixiando progresivamente a las potencias centrales. Su efecto fue lento al principio, pero se intensificó con el paso del tiempo. El verdadero impacto del bloqueo naval se sintió en los últimos años de la guerra. Para 1918, las importaciones alemanas habían caído a una quinta parte de los niveles anteriores al conflicto. La escasez de alimento no solo afectó a los soldados, sino a toda la población. De hecho, se estima que 750.000 civiles alemanes murieron de hambre o enfermedades, debilitados hasta el punto de no poder resistirlas. Ese sufrimiento interno generó un enorme descontento y alimentó revueltas que aceleraron el final de la guerra. Y, como vimos en el video, situaciones similares ocurrieron en las demás potencias centrales. En resumen, la contribución del Imperio Británico fue decisiva. Su ejército evolucionó hasta convertirse en una fuerza poderosa que ayudó a dar el golpe final en el frente occidental, y su armada sostuvo el esfuerzo aliado mientras asfixiaba lentamente la economía enemiga. Tier A. Estados Unidos. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la opinión pública estadounidense no quería tener nada que ver con el conflicto. Desde su perspectiva, los europeos siempre estaban peleando por cualquier cosa. Sin embargo, una serie de acontecimientos fue cambiando esa postura, y finalmente Estados Unidos se unió a los aliados en 1917. En ese momento, el ejército estadounidense era pequeño, apenas unos 128.000 hombres. Por eso se apresuraron a ampliar sus filas mediante el servicio militar obligatorio, mientras enviaban a Francia las fuerzas que tenían disponibles. Al principio, los alemanes no se tomaron muy en serio la amenaza estadounidense. Calculaban que Estados Unidos no podría enviar un gran ejército a Europa hasta 1919, y al inicio parecía que tenían razón. A comienzos de 1918, solo 150.000 soldados estadounidenses habían llegado a Francia, y lo peor es que ni siquiera habían entrado en combate real. Esto se debía a que el general John J. Pershing, comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, estaba decidido a mantener su ejército completamente independiente. Él sabía que sus hombres carecían de experiencia y no quería arriesgarse a que los aliados los usaran como carne de cañón. Incluso cuando la situación aliada era desesperada y faltaban tropas, Pershing se negó.
Por eso, cuando las fuerzas estadounidenses llegaban a Francia, pasaban todavía varios meses entrenando y ganando experiencia en sectores tranquilos del frente. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en la primavera de 1918. Rusia abandonó la guerra, lo que permitió a Alemania trasladar un gran número de tropas al oeste y lanzar una ofensiva final desesperada. A medida que los alemanes rompían el estancamiento, los aliados hicieron todo lo posible por acelerar el envío de soldados para evitar el colapso. Los británicos pusieron más barcos a disposición, incluso a costa de sus propias necesidades de importación. El propio Pershing entró en razón, reconociendo la gravedad de la crisis, y puso todas sus fuerzas a la completa disposición del comandante supremo aliado. Estas medidas funcionaron, y el número de soldados disponibles se disparó. Para mayo de 1918 había 600.000 estadounidenses en Europa. Para julio, la cifra se había duplicado, hasta 1.2 millones de hombres. Ese flujo incesante de tropas frescas terminó por quebrar la moral alemana, y para el verano de 1918, el alto mando alemán ya estaba convencido de que la victoria era imposible. Con las nuevas fuerzas, los aliados lanzaron la ofensiva de los 100 días, empujando hacia atrás a unos alemanes exhaustos. Sin opciones, Alemania solicitó un armisticio en noviembre. Cuando la guerra terminó, más de 2 millones de soldados estadounidenses estaban en Europa. Entonces, ¿cómo clasificamos a esta nación? Como puedes ver, Estados Unidos fue vital para poner fin a la guerra. Sin embargo, su impacto militar se concentró en la etapa final. No participaron en combates importantes hasta los últimos 8 meses del conflicto, apenas un 15% de toda la guerra. Su contribución militar fue demasiado breve. Ahora bien, su aporte económico y naval cambió por completo las reglas del juego. Sus enormes préstamos, destructores y buques mercantes fueron cruciales para que los aliados superaran la crisis financiera y la amenaza submarina alemana. Sin los recursos estadounidenses, es muy probable que los aliados hubieran tenido que sentarse a negociar. Tier B. Alemania. Sobre el papel, las potencias centrales no deberían haber tenido ninguna oportunidad. Se enfrentaban a las fuerzas combinadas de Gran Bretaña, Francia y Rusia. Sus enemigos tenían 5 veces más población y el triple de producción industrial. Todo apuntaba a una guerra corta. Sin embargo, no solo resistieron 4 años, sino que por momentos realmente pareció que podían ganar. Aunque fue un esfuerzo conjunto, creo que Alemania merece la mayor parte del mérito. Tan solo en el frente occidental, los alemanes se enfrentaron a Francia, Gran Bretaña, Bélgica y más tarde a Estados Unidos. Mientras tanto, estaban desmantelando a Rusia en el este y rescatando constantemente a Austria-Hungría. Incluso en una guerra famosa por sus estancamientos, Alemania estuvo peligrosamente cerca de romper el frente en 2 ocasiones. En 1914, su ofensiva inicial los dejó apenas a 50 kilómetros de París. Más impresionante aún fue cuando lo repitieron en 1918, durante las ofensivas de primavera. Tras 3 años y medio de guerra de trincheras estática, fueron los alemanes quienes rompieron el bloqueo e iniciaron un avance masivo. Incluso llegaron a bombardear París a larga distancia, sometiendo a la ciudad a un intenso fuego. Aunque los aliados lograron detener el avance alemán en ambas ocasiones, hay que reconocer el mérito de ambas hazañas. Como Alemania perdió la guerra, es fácil olvidar que en el este sí ganó. Incluso antes del colapso ruso, sus actuaciones fueron brillantes. El mejor ejemplo de esto, por supuesto, es la batalla de Tannenberg, donde aniquilaron a los rusos, infligiendo 10 bajas por cada hombre que ellos perdían. Otro gran ejemplo es la ofensiva Gorlice-Tarnow, la mayor victoria militar de 1915. Allí, las potencias centrales derrotaron a los rusos y los obligaron a retirarse en el caos. Rusia sufrió 1.4 millones de bajas. Esa presión contribuyó fuertemente al colapso del régimen zarista. Una de las grandes razones por las que Alemania estuvo a la altura fue la evolución de su ejército a lo largo de la guerra. Por supuesto, su innovación más icónica fueron las tácticas de infiltración, ejecutadas por soldados de élite conocidas como Stormtruppen o tropas de asalto. Eran unidades altamente móviles, equipadas con todo tipo de armas, desde cuchillos hasta ametralladoras ligeras y lanzallamas. A diferencia de la infantería tradicional, estaban entrenadas para infiltrarse, rodear posiciones enemigas y sembrar el caos en la retaguardia. La eficacia de estas tácticas fue aterradora. Por ejemplo, en Italia, en la batalla de Caporetto, rompieron el estancamiento y forzaron a los italianos a una retirada caótica. En Francia, en la batalla de Cambrai, neutralizaron los avances que los británicos habían hecho con sus tanques, y su contraataque masivo los empujó más allá de sus posiciones iniciales. Y por supuesto, su logro más impresionante fue la ofensiva de primavera de 1918, donde estas tácticas fueron clave para romper el estancamiento del frente occidental. Para poner su actuación en perspectiva, Alemania logró todo eso enfrentando enormes dificultades internas. Seamos sinceros, a veces sus aliados parecían más una carga estratégica que una ayuda. Combatir junto a Austria-Hungría fue descrito como estar encadenado a un cadáver. Mientras tanto, el Imperio Otomano dependía fuertemente de la financiación, el equipo y los oficiales alemanes para seguir en la lucha, y lo mismo ocurría con Bulgaria, el aliado más competente de Alemania.
En casa, el bloqueo naval británico estaba asfixiando lentamente al país. Los recursos escaseaban y la creciente falta de alimentos aumentaba el descontento civil. Aún así, pese a todos esos problemas, Alemania sostuvo su esfuerzo bélico durante años. Por supuesto, no estoy diciendo que Alemania fuera perfecta. Muchos de los problemas económicos causados por el bloqueo se agravaron por malas políticas internas, el reclutamiento de mano de obra agrícola cualificada, la requisa de caballos y la prioridad otorgada a la industria del acero debilitaron gravemente la agricultura alemana. También en el plano militar cometieron muchos errores. Por ejemplo, consumieron enormes cantidades de hombres en batallas de desgaste como Verdún y el Somme. Aunque infligieron casi las mismas bajas a sus enemigos, ese no es un intercambio sostenible cuando tus rivales tienen muchos más hombres y recursos que gastar. Quizás su mayor error fue mantener más de 1 millón de soldados en el este tras el colapso ruso. Esos hombres eran desesperadamente necesarios en el oeste, pero en lugar de trasladarlos, los alemanes intentaron ocupar demasiado territorio y sobreextendieron sus fuerzas. Al final, aunque la actuación alemana no fue perfecta, sí fue extraordinaria. Se enfrentaron en 2 frentes a una coalición de las mayores potencias del mundo, con aliados poco eficaces y recursos limitados. No solo sobrevivieron, obligaron a Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos a dejar de lado sus diferencias y cooperar para poder derrotarlos. Tier S. Así que, ahí lo tienes. Así quedaría la tier list. Si quieres saber más sobre Alemania y cómo logró llevar a cabo esas hazañas impresionantes, tengo un video completo dedicado al tema, así que no te lo pierdas.